que no se consideraban valiosos, ¿no? Que lo que se les ocurría era algo positivo, sino con miedo, con desconfianza, con falta de autoestima. Y entonces la falta de definición de propósitos hace que el universo no sepa cómo hacer, ¿no? Y luego también tenemos los patrones y herencias generacionales, que también son importantes, no solo de la familia, sino también de la generación en que nacemos, ¿no? Esa generación que tuvo, por ejemplo, en la guerra, que tuvieron escasez, que no aparecía ni el pan, o sea, el pan era un lujo, ¿no? Y que había que buscar la manera de conseguirlo, pues toda esa generación quedó marcada, ¿no? En una situación alrededor de la persona que había escasez, que había dificultades para conseguir lo que se necesitaba, tal vez los medicamentos. Entonces también esos patrones generacionales se suelen tener. Nosotros pues viajamos mucho a España y los españoles eran gente consciente con el dinero, ¿no? Más bien cuidaban demasiado el dinero para la formación que nosotros traíamos. Y eran ordenados y todo eso. No había consumismo allá en esa etapa. Luego empezó la bonanza, ¿verdad? Muchas personas cambiaron, se volvieron muy consumistas. Yo me acuerdo que una persona tenía así 9 relojes, 10 relojes, y entonces uno veía que se había perdido eso. Que la otra generación se quedó con esos valores, pero ya los hijos de ellos fueron influenciados por el entorno y entraron en esa parte consumista. Luego vino la crisis española, que les está ayudando a equilibrar esas dos energías, ¿no? Porque ahora se está empezando a valorar otra vez todo y a cuidarlo y a no tirar toda la basura, y están equilibrando esto. Entonces la próxima generación, los niños que están ahora naciendo allá o ya tienen una edad, van a integrar también una información de su generación que va a ser más equilibrada, ¿no? Entonces esos son patrones que se heredan también del entorno, del lugar donde uno vino a nacer, no solo de los padres. Y el sistema de creencias que ha podido estar imperando, y la ignorancia de las leyes universales es uno de los más grandes problemas que tenemos como humanidad. Si esto se supera, entonces vamos a hacer el esfuerzo para transformar esto y esto. Pero hay que poder conocer las leyes universales, cómo funcionan realmente. Y eso ya lo tiene la física en sus manos, ¿verdad? La física cuántica lo explica perfectamente bien y tiene que llegar a comprenderse de una forma más clara a la hora de poder hacer las transformaciones. Sabemos que la humanidad puede cambiar muchas cosas en el futuro próximo si adquiere ese conocimiento, que lo vamos a... Entonces hay que conocer que nuestros padres son la llave que nos conecta con la fuerza ancestral. Lo vemos en esa imagen por aquí, ¿verdad? Del árbol con las raíces. Aquí estamos nosotros y aquí está todo lo que surge de nosotros. Realmente nosotros nos nutrimos de las raíces del árbol, ¿no? De lo que estuvo antes, de lo que pasó antes, de lo que ellos nos aportaron. Y luego, pues a través de nosotros surge toda la vida, las flores, los frutos. Entonces, esa nutrición que viene de los antepasados tiene que estar sana, ¿no? Si hay malas relaciones con el papá, con la mamá, o de ahí para atrás, cosas pendientes que resolver, es difícil conseguir la abundancia en la vida, porque se corta el flujo natural de la existencia, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos gestándonos en el vientre de la madre, tenemos todo, ¿o no? Tenemos todo, ¿no? Alimento, oxígeno, la temperatura ideal, los cuidados, todo. Y no hacemos nada para tenerlo. Esa sensación, esa conciencia de tenerlo todo sin hacer nada, solo porque somos, porque estamos ahí, merecemos todo.
Esa es la sensación de abundancia que debemos mantener. Estamos en el universo, que es como ese útero de la madre donde se nos aporta todo. El cuerpo de una vez sacaba de la madre lo que necesitaba, ¿no? Y seguía creciendo y desarrollando. Esa sensación de abundancia se corta cuando tenemos problemas con la madre, con el padre, con los abuelos, con todo eso, ¿no? Y viene esa separación. Entonces el desarrollo económico de una persona puede estar limitado por su lealtad familiar. También si alguien sufrió en el pasado un problema de escasez, podemos tomar nosotros lealtad con esos antepasados. Y decir, el alma, ¿no? No somos conscientes, pero el alma dice, yo voy a reivindicar este familiar que lo pasó tan mal, ¿no? Porque nadie lo supo. Calladito lo tuvo la familia, pero alguien que sufrió mucho, que no fue feliz y que todo eso, como tú estás hablando y tú del padre de esos hijos, ¿no? Están sufriendo, están trabajando demasiado. ¿Y quién les va a honrar después por lo que hicieron? Entonces, se pueden tomar lealtades para que eso salga a la conciencia familiar, para que todos lo conozcan. Y como ya esa persona no está, lo hace uno de los descendientes. Empieza a tener problemas económicos, a tener demasiado trabajo, a no ser feliz, a no sé cuánto, y está honrando a alguien que ya pasó, para que la familia lo saque al consciente. Entonces hemos de poder pedir permiso a nuestro sistema familiar para poder vivir de manera diferente, ya no repetir los errores del pasado. Mi padre, por ejemplo, era muy trabajador y muy nervioso, ¿no? Lo tenía muy responsable y trabajaba de más. O sea, era así, muy trabajador, ¿no? Y cuando no podía cumplir con algo se ponía muy nervioso y mal, ¿no? Entonces, ese es un patrón que está en mi familia y que yo debo de cuidar porque lo podemos repetir, porque lo vimos desde pequeñitos hacer eso. Entonces tengo que estar controlada, ¿no? Si no, espérate, yo no soy mi papá, ¿no? Yo le pido a mi padre hacerlo diferente. Puedo trabajar con amor, con responsabilidad, tranquila y en paz. Los patrones arraigados en la conciencia familiar nos limitan. Los familiares marginados, los secretos, los miedos, las culpas nos debilitan. Siempre que se excluye una persona en la familia, eso afecta a todo el entorno familiar. O sea, se forma un caos en la familia, cuando hay alguien marginado, alguien excluido. Entonces, por ejemplo, a veces ha habido alguien que ha sido una vergüenza en la familia y le excluimos. Ni lo mencionamos. Y eso vuelve a aparecer en alguno de los hijos, nietos, vuelve a aparecer alguien que actúa igual que esa persona que se marginó. Porque hay que poderlo sanar en algún momento, ¿no? Los secretos, los miedos, la culpa, todo eso está contenido en esa conciencia familiar. Y alguien lo va a tener que sanar. Alguien va a tener que hacer el papel de reivindicar todo esto que sucedió antes. Por ejemplo, Juan y yo nos fuimos a Alemania, a una ciudad que se llama Goch, donde era la familia de mi madre, y que vivieron unas circunstancias difíciles allá. Y uno de esos hijos fue el que se vino a Chile antes de la Primera Guerra Mundial, por ahí. Y desde ahí pues ya está toda la rama de mi madre que nacieron allá, ¿no? En Chile. Pero la circunstancia que pasó en Alemania, que fue muy difícil, se estaba volviendo a repetir con algunos primos míos y así otra vez se repetía. Creo que fue con la muerte de una persona, que culparon a mi antepasado y él era inocente. Estuvo en la cárcel 6 años. Y luego cuando el que realmente mató a la esposa de él fue un señor que trabajaba en la empresa de mi
antepasado, ¿no? Y cuando él iba a morir, declaró que él había sido que la había matado y lo liberaron. Pero ya había se había contagiado de tuberculosis y murió a los 2 años. Ese dolor quedó en la familia, pero grave, ¿no? Porque era una familia muy conocida, una familia bien en Alemania y todo eso. Entonces fuimos Juan y yo para allá a buscar, ¿no? Y el cementerio lo habían cambiado de lugar, pero habían dejado en un parque en el centro de la ciudad, donde antes estaba el cementerio, solo 5 familias. Una de esas familias era la familia Fong, que es el segundo apellido mío, ¿no? Porque eran ilustres y porque no sé cuánto, y los dejaron ahí. Y dijo, ay, qué suerte, porque yo no quería ir a un cementerio, ¿no? Pero fuimos ahí con Juan, encontró Juan dónde estaban todos los nombres, todo eso. Y hicimos una práctica de perdón a este señor que le había quitado la vida a la tatarabuela y que por eso había ido a la cárcel este tatarabuelo nuestro. Imagínate lo que habrá sufrido la familia en ese momento. Tenían 5 hijos. ¿Qué habrá pasado? La madre y el padre ahí. Cuando llegamos a esa ciudad con Juan, yo esa noche no pude dormir. Me llegaron todas esas informaciones y todas esas cosas, y al otro día fuimos y hicimos la práctica los dos, pero a nombre de toda la familia lo hicimos. Como representantes de toda la familia, liberábamos a ese señor de cualquier culpa, le perdonábamos y también pedíamos que saliera de la conciencia familiar ese dolor, ¿no? Para que así no se siga repitiendo más adelante. Bueno, si hubo algún despido injusto, deshonroso en la familia, ello puede trastornar nuestro entorno laboral o dificultarnos el conseguir empleo. La quiebra de alguna sociedad puede inducir a futuras generaciones a no querer hacer sociedad con nadie. Muertes secretas en la familia traen trastornos psiquiátricos en los descendientes. Miren qué importante. Bert Hellinger ha hecho un estudio, esto es un alemán, ¿verdad?, que creó las constelaciones familiares. Él dice que esto lo pudo comprobar en múltiples casos. Si hubo un suicidio, si hubo una muerte provocada, los descendientes van a tener problemas psiquiátricos. Entonces, si se sana eso, si se reconoce esa persona, se honra ese antepasado, entonces también la persona deja de actuar de esa forma desequilibrada. Nos va a hacer una práctica para ver si podemos sanar todos esos patrones de ahí para atrás.